El área del cuadrado E es 4 veces el área del cuadrado F y es igual al área del cuadrado G. Si la suma de las áreas de los tres cuadrados es 9 unidades cuadradas, determina el área del cuadrado ABCD. Antes de empezar a resolverlo, vamos a analizar qué es lo que nos dice la redacción del problema para ver si lo podemos entender mejor. Nos habla entonces de que tenemos un cuadrado E, también tenemos un cuadrado F y también tenemos un cuadrado G. Y nos dice que si sumamos las áreas de esos tres cuadrados vamos a obtener 9 unidades cuadradas. Y nos pide el área del cuadrado ABCD. Cuando decimos cuadrado ABCD nos referimos al cuadrado que está formado por los vértices A, B, C y D. Entonces, hasta aquí es muy claro lo que dice el problema. Los invito a detener el video e intentarlo de manera personal, y ya que hayan terminado o que tengan alguna duda, regresan al video y continuamos. Bueno, vamos a resolver el problema. Nos dice que si sumamos las tres áreas vamos a tener 9 unidades cuadradas. Entonces, si sumamos el área de E, de F y de G, vamos a tener 9 unidades cuadradas. Pero aparte, en la descripción del problema nos hace referencia a cuál es la relación entre las áreas E y F y la E y la G. Entre las áreas E y F nos dice que el área del cuadrado E es 4 veces el área del cuadrado F. Eso significa que a la E la puedo sustituir por 4F, porque eso es 4 veces el área de F. Y luego nos dice que el área del cuadrado E es igual al área del cuadrado G. Y aquí lo podemos visualizar en la imagen que está trazada correctamente. Entonces también lo podemos sustituir por 4F y todo esto es igual a 9. Como aquí tenemos puros términos semejantes, los podemos agrupar. 4F más F más 4F son 9F y esto es igual a 9. Y entonces, si nosotros queremos el valor de F, pues lo que tendríamos que hacer es este 9 que está multiplicando lo pasamos dividiendo y nos va a quedar 9 entre 9, que nosotros sabemos que 9 entre 9 es 1. Entonces el área del cuadrado F es 1. Y nosotros sabemos que la fórmula para obtener el área de un cuadrado es lado por lado. Que si lo reescribo, para no tener que escribir la palabra lado completo, lo voy a poner así. Entonces tenemos que encontrar dos números iguales, o si lo quieren ver desde este punto de vista, un número que multiplicado por sí mismo nos dé esta área, que es 1. Y entonces el único número que multiplicado por sí mismo nos da el área de este cuadrado, pues va a ser 1 por 1. Eso significa que el valor de la L o el valor del lado es 1. Entonces de aquí mide 1 y de acá mide 1, 1 por 1, 1, y aquí tenemos la unidad cuadrada, ¿sí? Eso significa entonces que este mide una unidad por lado. Y como nos dice que la E vale 4 veces el valor de F, eso significa que el área de E es 4 unidades cuadradas. Y entonces el área de E es
un cuadrado más o menos así, con 4 unidades cuadradas de área, y hacemos exactamente lo mismo que acá. 4 es el área y nosotros necesitamos encontrar un número que multiplicado por sí mismo nos dé el área de ese cuadrado. Y entonces pues nosotros podemos deducirlo fácilmente, que aquí será 2 por 2, que nos da 4, y entonces eso significa que cada lado de ese cuadrado mide 2 unidades lineales, es decir 2u, así se deja expresado, y lo vamos a expresar aquí tal cual. Y como el cuadrado g es exactamente igual al cuadrado e, eso significa pues que este también va a medir 2 unidades por lado y 4 unidades cuadradas de área. Y entonces aquí viene la idea bonita. Si nosotros trasladamos este lado del cuadrado e a ponerlo sobre este lado del cuadrado ABCD, vamos a tener algo así. Más o menos hasta por aquí. Y luego si hacemos lo mismo con el cuadrado F, de trasladar su lado, vamos a tener ese lado ahí. Y luego pues el cuadrado G, su lado ya está sobre el cuadrado ABCD. Y entonces pues nos vamos a dar cuenta que aquí mide 2 unidades, aquí 1 unidad, acá 2 unidades. Entonces el lado de este cuadrado ABCD pues va a ser la suma de estos tres, que es 5 unidades. Y como nos piden el área del cuadrado ABCD, entonces el área del cuadrado ABCD va a ser lo que mide su lado, que es 5, por lo que mide su otro lado, que también es 5. Lo cual nos da 25 unidades cuadradas. ¿Sí? Esta es la primera solución. Analícenla. Vamos a realizar otra solución en la cual nos vamos a apoyar bastante en la figura. Para esta solución lo que vamos a hacer es aprovechar esta figura y vamos a prolongar los lados del cuadrado F. Es decir, voy a hacer un trazo para acá, un trazo para acá, un trazo para acá y un trazo para acá. ¿Sí? Y si nos fijamos, pues ya nos van a quedar 4 cuadrados del mismo tamaño que el cuadrado E y el cuadrado G. Entonces, como nos dice que el cuadrado E es 4 veces el área del cuadrado F, eso significa que el cuadrado E lo podemos trazar, lo podemos dividir en 4 partes iguales, y esas 4 partes iguales cada una será del tamaño del cuadrado F. Eso significa que si nosotros seguimos prolongando esas líneas con las cuales nosotros dividimos al cuadrado E, nos va a quedar de esa manera, como lo estoy haciendo, y entonces el cuadrado G también lo voy a dividir en 4 partes, porque pues el cuadrado E y el cuadrado G son exactamente del mismo tamaño, y entonces nos va a quedar algo así. Ya me quedó un poquito chueco, nos quedó así. Entonces todos esos cuadrados que tracé al interior del cuadrado ABCD tienen la misma área, es decir, todas tienen el área de F. Todas las figuritas que nos quedaron aquí cuadradas son del mismo tamaño. Y entonces nosotros sabemos, por la relación que nos dieron, que está aquí, que el cuadrado F tiene de área 1, y entonces ya lo único que tenemos que hacer es ver cuántos cuadraditos nos quedan, y en este caso nos queda 1, 2, 3, 4, 5,
1, 2, 3, 4, 5, es decir 5 por 5, 25 cuadraditos al interior del cuadrado ABCD. Entonces vamos a decir que el área del cuadrado ABCD, que se pone así entre paréntesis para denotar el área, vale 25 veces el área de F. Y 25 veces el área de F, pues es 25 por 1. Y entonces el área de ABCD será 25 unidades cuadradas, ¿sí? Porque aquí pues el valor de F es una unidad cuadrada, lo cual pues si recuerdan o revisan la solución anterior corresponde correctamente.